La Factoría Azul. Hola profesionales, estamos en La Factoría Azul. Soy Jorge Suárez. Hoy toca nueva entrega en nuestro podcast, el podcast de LinkedIn Growing. ¿Qué opináis de la creatividad como virtud? ¿Tenéis suficiente en vuestro bagaje profesional? Si es así, ¿la aplicáis en LinkedIn? No me contestéis ahora, mejor hacedlo después de escuchar la conversación que hoy os traemos. Una charla que esperamos os ayude en vuestra faceta creativa y de paso os sirva para seguir creciendo profesionalmente. Venga, pues vamos al lío, que tengo muchas ganas de hablar con este personaje, este profesional y cómo se mueve por LinkedIn. Bienvenido a la Factoría Azul, Chema Cuesta. Hola Jorge, ¿cómo estás? Aquí encantado de estar contigo. Fantásticamente tenerte aquí ante nuestra audiencia. Vamos a ver, primera cuestión, esto sin entrenar ni nada. Primera cuestión para que nuestra audiencia te localice en LinkedIn. ¿Cómo te presentaría? No más de 10 segundos, tic-tac, tic-tac. A ver, rapidito. Bueno, soy un creativo bastante multidisciplinar. Comencé en digital, pero tengo experiencia también en branded content. Sí. Me formo en e-commerce, también en negocio. Y sobre todo soy un creativo con los pies en la tierra que piensa más en mis clientes que en mi ego profesional. ¡Ole! ¡Qué bien! Ay, ¿Cómo ha sonado eso último? ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Bueno, Chema, como ves en la presentación que decía al principio del episodio, hoy nos interesa ver cómo se mueve en LinkedIn pues un profesional como tú, digamos una mente creativa, ¿no? Porque, a ver, ¿cómo te digo esto? Esto de ser creativo, ¿cómo va el tema? ¿Se tiene, digamos, ese gen, ese arte, o esto se puede entrenar e ir aprendiendo con el tiempo? Bueno, yo creo que un poco de todo. Evidentemente hace falta para cualquier trabajo creativo, ya no solo creativo publicitario, un talento. Sí. Y ese talento, pues al final naces con unas aptitudes, con P, ¿no? Y esas aptitudes, pues como hay niños que se le dan bien las matemáticas y a otros que se le da bien pintar. Y es algo con lo que naces. Pero es verdad que luego, a medida que vas estudiando y vas formándote a nivel más profesional, sí que existen metodologías y ciertas técnicas que para cualquier persona, tenga el talento o no, pues puede desarrollarlas y llegar a hacer un trabajo de un nivel creativo, aunque sea normal, pero sí puede desarrollar un trabajo creativo sin ser aquí un gurú de la publicidad o de la creatividad. Sí. Claro. Vamos, o sea que vamos un poco en la línea de, digamos que casi todo está ahí para aprenderse, ¿no? Digamos. Sí, hay algo como cualquier cosa que tiene un talento artístico detrás, ya sea por escribir bien, por dibujar bien. Hay una cosa ahí que sí que hay innato y que partes con cierta ventaja, por así decirlo, pero no todo es eso. Luego te das cuenta que hay otra serie de actitudes con C que te ayudan a mejorar y potenciar habilidades que, aunque no sean tu fuerte, sí puedes desarrollar un trabajo creativo bastante decente. Claro. Bueno, a ver, tú entre otras cosas eres el director creativo, a ver si lo digo bien, de Partnership Spain, una agencia de publicidad donde juntáis ideas, tecnología para ayudar a las marcas. A ver, te la he dejado votando, para que tú nos vayas contando más. Sí, la verdad es que la agencia The Partnership, la que estoy de director creativo desde hace casi ya 2 años, la verdad es que tiene un modelo, digamos, un poco diferente a las agencias tradicionales. Sí. Formamos parte de WPP, con lo cual te da esa fuerza también en la parte, digamos, de tecnologías y de acceso a servicios de un grupo. Pero tiene una cosa interesante que es, dentro de la propia agencia, tiene un modelo integrado con la parte de creatividad, de producción, de medios, de estrategia. Entonces, está todo como muy bien, digamos, empaquetado, y todas las áreas trabajan muy de la mano para, de la mano de la tecnología, ofrecer soluciones muy one-to-one a cada cliente. Es un modelo, la verdad, que bastante interesante. Mira que he trabajado en diferentes agencias. Quizás esta sí que tiene un modelo que yo creo que se adapta un poco a la realidad actual, ¿no? De lo que buscan los clientes hoy en día. Qué bueno. Bueno, vamos a ir un poco hacia el tema, girando hacia LinkedIn, porque, a ver, un tío como tú que le está dando a la neurona a hacer cosas ingeniosas, plasmarlas, estoy seguro que habrá visto contenido en LinkedIn súper inspirador, innovador, pero, fíjate, la pregunta no va por ahí, pero también a lo mejor lo contrario. ¿Tienes algún ejemplo de publicaciones o contenido que al verlo te hayan saltado las alarmas, hayas dicho, ay, mi madre, ¿qué es esto? Para mí yo los clasificaría en 2 contenidos tóxicos. A ver, contenido tóxico, espera, esta es buena.
para mí está por un lado los falsos modestos. Wow. Ese tipo de personas o de personajes que tiran de falsa modestia para estar constantemente hablando de sí mismos. Exacto. Que termina siendo bastante aburrido. Es cierto que al final hay que entender que LinkedIn es una red profesional donde un poco intentas venderte lo que haces y tus progresos y tal. Pero creo que cuando llega el abuso de en que eres muy yoísta y yo he hecho y yo me siento orgulloso y yo esto y yo lo otro, exacto, yo creo que genera el efecto contrario, ¿no? Y al final generas un poco ese rechazo, ¿no? Que al final es un poco como las personas, ¿no? Tú imagínate, estás sentado en un bar con un grupo de amigos y tienes un amigo que solo habla de sí mismo y no escucha, no atiende a los demás y solo es yo y yo. Claro. Pues eso pasa un poco también en LinkedIn, ¿no? Cuando te topas con perfiles de ese tipo, que yo los llamo los falsos modestos, pues llega ese punto en el que dices, rechazo. Sí. Y para mí hay otro bloque de contenido tóxico a ver. Que son los comerciales sin escrúpulos. ¿Cuáles son los comerciales sin escrúpulos? Aquellos que sin ser ya amigos tuyos ya te están lanzando una petición de amistad con un mail predefinido, vendiéndote una moto que probablemente es que ni te interese. Entonces, para mí ese tipo de personajes creo que no entiende lo que es una red social, donde creo que las relaciones, al igual que en el cara a cara con las personas, hay que construirlas desde la confianza y poco a poco. No se puede... Yo no, si te fuera por la calle y nunca te hubiera visto, no me... ¡Hombre, Jorge! ¿Qué tal? No sé qué. Pues tenías este tarao, ¿quién es? Por favor, policía, ¿no? Pues en LinkedIn pasa un poco eso, que es como si vas por la calle y alguien... ¡Hola, Chema! Como si te conociera de toda la vida. Sí. ¿Por qué no me compras no sé qué, no sé cuántos? O esta herramienta de digitalización. Digo, pero si no sé quién eres. ¿Qué me estás contando, no? Y eso, desgraciadamente, hay gente que cada vez lo hace más. Y sobre todo se nota porque son todo mails cortapega que ponen uno a otro. Entonces, yo personalmente contra eso es que no puedo. Me pone muy nervioso. Contenido tóxico. Apuntarse esa expresión. Esta es buena. Bueno. No, vamos a salirnos un poco de este lado oscuro, ¿no? Del contenido, digamos, sin chispa. Ilumínanos en un poco nuestra faceta creativa. ¿Tienes ejemplos de lo contrario, no? Ahora sí, de publicaciones, contenido, de esos que, digamos, que te hayan levantado de tu silla con ovación incluida, digamos, ¿no? De aplaudir. Bueno, yo sigo especialmente a dos personas que me gustan mucho. Sí. Uno se llama Marc Vidal, que le conocí hace un montón de años en una charla que dio en el Festival del Inspirational. Él es analista financiero, pero ahora ha cambiado también como especialista en transformación digital. Sí. Y es un perfil que habitualmente siempre sube contenido muy innovador, muy inspirador, que independientemente de que seas de publicidad o no, al final ves desarrollos de innovación y de tecnología que te abre mucho la mente y dices, wow, de esos que te despiertas y dices, wow, ¿qué es esto? ¿No? Y que te apetece ver su próximo contenido. Es un perfil que me encanta y aparte me gusta mucho la narrativa y eso me parece que es otro punto importante. Creo que la gente es en general bastante vaga a la hora de escribir los contenidos. O bien los comparte directamente, pero muy poquito se curra lo que es la narrativa de introducirte a una noticia o de darte el pie para contarte algo que luego va a compartir. La gran mayoría lo que hacen es comparto o un breve texto como si fuera un telegrama o un tweet, ¿no? Y LinkedIn sí que te permite el desarrollarte y no tienes por qué ser pesado, sino simplemente yo creo que ahí está un poco también la magia de conectar. Y hay perfiles que como Marc que lo hacen especialmente muy bien. Y luego hay otro perfil que quizás por mi sesgo más publicitario se llama Óscar de la Peña, que es el responsable de innovación de Wunderman. Es un personaje que además que este hombre se curra muy bien los contenidos, también te comparte contenidos relacionados con últimas innovaciones y tecnologías de una manera muy sencilla. Porque creo que ahí hay otro problema, ¿no? Cuando la gente te comparte cosas que son especialmente muy técnicas o muy nicho, entonces la gente desconecta porque no lo entiende, porque no sabe de qué le estás hablando. Pero hay gente que sí que hace el esfuerzo de acercar, digamos, el contenido que ofrece para hacerlo más masivo. Y de esa manera lo que hace, por un lado, es
al que ya tiene un nivel muy alto no le molesta, pero a los que tenemos un nivel a lo mejor inferior a las personas que están en ese punto tan alto, pues te acerca contenidos que a lo mejor de otra manera pues no te sonaría chino. Y creo que ese es un punto importante también, el saber acercarte en base al poder del relato, de la narrativa, que a veces nos olvidamos que LinkedIn sí te ofrece esa capacidad de desarrollar un texto y que si lo haces de una manera evidentemente natural, pues vas a conectar mucho mejor. Y a mí particularmente las publicaciones, por ejemplo, que son solo texto, yo siempre cuando hablo en foros o en formaciones sobre este tipo de formato, ¿no? Siempre digo que son publicaciones que son muy sencillas porque no lleva junto nada, no lleva junto una foto, un vídeo, no lleva nada. Son sencillas de hacer, aparentemente, pero son muy difíciles de que te salgan. ¿Por qué? Porque si quieres hacerlas bien, tienen que salirte de dentro, ¿no? Y transmitir, ¿no? Y que creo que además, mira que por ejemplo las redes sociales, especialmente Instagram, por ejemplo, es súper visual. Sí. Y ahí casi nadie, no es el sitio para desarrollar texto y tal, aunque lo puedas hacer, pero no es el sitio. Pero LinkedIn, yo creo que también tiene un consumo más pausado. La gente, esto no es TikTok, que lo haces un swipe y estás consumiendo contenido de 10 segundos y pasas al siguiente. Creo que para mí LinkedIn es como el dominical del domingo, que tiene ese punto un poco más de pausa, ¿no? Incluso en el consumo del contenido. Sí, totalmente. Bueno, tenía aquí una pregunta que iba un poco, casi la has contestado, ¿no? Que era un poco, antes hablabas del contenido tóxico, ¿no? Sí. Un poco lo has llevado también al tema de que tenía aquí, pensado hablar contigo de las malas praxis comerciales, ¿no? En LinkedIn, por ejemplo, lo que decías, ¿no? Que muchísima gente usa esta red, pues, a lo loco, ¿no? Para todo el monte orégano, ¿no? Para contactar y venga, y aquí te vendo mi moto, ¿no? También eso se ve, ¿no? Por ejemplo, en el contenido, ¿no? Yo te cuento este servicio, inscríbete a mi curso. ¿Cómo ves ese tipo de publicaciones? El tema de los cursos me parece un buen punto, porque yo no sé, supongo que a ti también te pasará, todas las semanas te invitan a algo, a charlas, cursos gratuitos, te doy una charla o como lo llaman, una masterclass. Sí. Una masterclass de no sé qué y ya sabes del metaverso en una masterclass y aprovechas luego para captar leads a los que los tienes masacrados luego a emailings para hacer un seguimiento. Sí. Entonces están utilizando también la formación como si fuera el anzuelo, ¿no? Para conseguir al final un lead bastante cualitativo al que luego lo terminan machacando. Y luego ocurre otra cosa, que al final cuando te invitan a tantos eventos digitales, a tanto contenido, a tanta masterclass... ¿Estás saturado? Primero, es que mi vida, como la de todos, tenemos 24 horas, nos gusta pasar tiempo con nuestros seres queridos, hacer vida fuera de las redes sociales, dormir, comer y luego tenemos que trabajar. Entonces, si yo siempre digo lo mismo con el tema de los contenidos, ponle que una persona ocupada que esté trabajando, que pueda tener al día 2 horas. 2 horas de ocio. Vale, es mucho, ¿eh? Sí. Pongamos 2 horas. En esas 2 horas yo voy a competir con la serie última de Netflix, con ir a la conferencia que me has invitado de LinkedIn, con el podcast que tengo atrasado que también lo quiero tal, con leer un libro, y empieza a generarse un abanico de competencia en ese tiempo de ocio que claro, dices, es que yo quiero, o sea, mi vida es más rica que solamente una red social, o estar todo el día asistiendo a eventos digitales, o estar todo el día, como si fuera todos los días al cine, pues acabaría cansado, ¿no? Por muy mucho que me guste el cine. Entonces creo que hay un punto también ahí de saturación y de no entendimiento, por ejemplo, de ese tipo de contenidos que yo creo, teniendo buena base, como los cursos de formación, la masterclass, hay una saturación ahora mismo tal que creo que la mayoría del usuario medio está desbordado. Cuando llega ese momento dices, hostia, si o he quedado, o es que me apetecía hacer esta cosa, o quería ver esto otro, ¿y cuándo lo hago? Totalmente. Y además, si te das cuenta, Chema, que lo hablábamos antes de la grabación, lo que ha cambiado todo con la pandemia, ¿no? La pandemia ha sido un antes y un después. Por ejemplo, en el uso de LinkedIn. Antes de la pandemia tú te darás cuenta, de forma habitual, por decirlo así, el número de usuarios que publicamos en LinkedIn, pues era un porcentaje, porque yo me incluyo, y no sé si tú, éramos un porcentaje reducido, por decirlo así, pero es que ahora
todo bicho viviente en LinkedIn parece como que tenga que publicar, ¿no? Entonces, sí. Claro, muchísimo menos pastel a repartir en ese sentido, ¿no? Es un buen punto el tema de la pandemia, que como hablábamos antes, yo creo que ha hecho un poco el punto de inflexión en el que nos hemos acostumbrado a esa ventana digital que está con nosotros 24 horas. Sí. Y que lo que ha hecho es de alguna manera normalizar lo que antes era excepcional. Entonces, tú antes excepcionalmente publicabas algo en tus redes sociales, pero claro, cuando nos encerraron a todos y las redes sociales se convertían en nuestra red de vida social, entonces, claro, aquello empezó a normalizarse e integrarse el consumo cada vez mayor de el tiempo que dedicamos a las redes sociales, a publicar, sí, a ver, a cotillear, a comentar, y se ha convertido, claro, ahora en una extensión casi de nuestra vida personal, donde prácticamente no separas lo físico de lo digital y estás totalmente entrando y saliendo de esos dos mundos y es 24 horas, o sea, entras, sí, y sales. Antes era como más departamentado, ¿no? Tenía mi vida física, sí, mi vida digital, y ahora está todo entremezclado, entra, sale. Sí, total. Es bueno, daría para hablar muchísimo de este tema, la verdad. Pero bueno, vamos a ir avanzando porque quiero que nos vayamos haciendo un retrato más afinado de Chema, ¿no? Yo no quería dejar pasar la ocasión para que nos contaras un poco más sobre tu papel en, a ver si lo digo bien, BCMA, Branded Content Marketing Association. Una asociación que tiene un fin claro. Así lo decís, queremos convertir la comunicación en un espacio mejor para las personas y las marcas. Cuéntanos. Sí. Mira, yo llevo pues ya más de 4 años que estoy liderando la comisión de creatividad en la Asociación de Branded Content. Sí. Y la verdad es que es un proyecto, es una asociación muy bonita. A mí personalmente el Branded Content siempre me ha gustado mucho, me parece muy interesante. Creo firmemente que es una herramienta que cada vez debería tener más cabida dentro de las estrategias de marketing de los clientes, viendo un poco la saturación publicitaria, sí, que vivimos. Creo que si una marca es capaz de generar un contenido que conecte con la audiencia, pues tienes mucho más ganado que con campañas publicitarias a golpe de talonario y con impactos brutales por todos lados. Y entonces, bueno, pues en la BCMA, en estos 4 años que llevo, pues hemos hecho proyectos muy chulos, como por ejemplo Foco, que es fue la primera guía que se hizo a nivel mundial de Branded Content. Es una guía de acceso público. La gente puede entrar en foco.bcma.es y es una guía en la que trabajamos en una categorización del Branded Content, sonoro, audiovisual, experiencial. Creamos una serie de subcategorías y a partir de ahí empezamos a buscar ejemplos para que la gente, tanto anunciantes como productoras, como agencias, sí, pudieran tener una seguridad de lo que por un lado era Branded Content y por otro lado inspirarles en que el Branded Content no solamente era hacer un corto, sino que también podía ser hacer un disco de vinilo, hacer un evento, y eso también entraba a que la gente también le abriera la mente a la hora de poder hacer una estrategia de Branded Content, y la verdad es que salió muy bien. Aparte de esto de Foco, que fue un proyecto que llevó 3 años, hicimos luego una serie de podcasts que se llamaban Enfocados, donde hacíamos, digamos, una bajada de aquellos casos que más nos habían gustado en el proyecto este que hicimos de Foco. Sí. Y fue una serie de podcasts que hicimos 2 temporadas, que además salieron en diferentes plataformas de podcast como iBooks y Spotify. Sí. Y este año estamos, digamos, dándole un giro al planteamiento del festival que de Branded Content, que se llama Brand Users, donde estamos dándole un giro a cómo plantear la gala, los premios, qué premiar, qué no premiar. O sea, que tengo un rol bastante activo ahí desde, por eso, 4 años que estoy metido. Qué bueno, qué interesante. Sí. Mira, hilando un poco con lo que hacéis en la asociación y volviendo a la red de LinkedIn, pensando en publicidad, presencia en esta red, pregunta que te lanzaría a nivel general. ¿Es aconsejable hacer difusión, generar contenido creativo para cualquier negocio o marca en LinkedIn? Yo creo en principio sí. Por defecto sí. Lo único que aquí es importante saber, uno, si tu audiencia para ese negocio está ahí. Exacto. Porque no todos los negocios tienen su audiencia en redes como LinkedIn.
pues no sé, funciona muy bien pues lo que son profesionales lo que llaman profesionales liberales, relacionados con la innovación, con la tecnología, con los negocios, pues ahí funcionan bien, pero depende qué tipo de negocio, pues a lo mejor no está tu audiencia ahí y no merece la pena, digamos, el esfuerzo que supone pues abrir un perfil, crear una estrategia de contenidos, establecer una periodicidad, tener de vez en cuando un presupuesto de paid para amplificar los contenidos que haces y llegar más allá de tu audiencia orgánica. Entonces, claro, cuando te planteas el generar contenidos de una manera más profesional o más regular, pues te tienes que plantear primero, la pregunta número 1 es si la audiencia de tu negocio está ahí, y a partir de ahí, si lo está, que si lo está por el tipo de negocio en el que trabajas, pues evidentemente sí, es una red social que ha pegado un crecimiento brutal, en el que se ha convertido ya como la red de referencia profesional para todo lo que te quieras, tanto moverte. Muchos departamentos de recursos humanos ya su foco lo hacen en LinkedIn. Exacto. Muchos profesionales están creando perfiles cada vez más avanzados que son en sí mismo, casi se están vendiendo continuamente en cada post y me parece que es brutal el alcance que puedes tener. Y sí que, por supuesto, aconsejo siempre y cuando, como te decía, la premisa de que tu audiencia pueda estar allí. Evidentemente, creo que con un mínimo de conocimientos, con una regularidad, con una constancia y con algún pequeño presupuesto para amplificar a nivel de paid, sí, por supuesto, porque creo que es súper eficaz. Sí, además complemento esto que comentas, nosotros clientes que les llevamos sus cuentas en LinkedIn, es interesante muchas veces con las funcionalidades que LinkedIn te ofrece de ver los seguidores, ¿no?, que van incorporando esas páginas de empresa. Y muchas veces cuando observas y dices, pues mira, se han incorporado estos últimos 15 días, yo qué sé, 20, 30 seguidores y más de la mitad no son contactos de, digamos, el administrador, ¿no?, de la página empresa. O sea, que, claro, la conclusión a la que llegas es decir, pues si no son contactos, o sea, yo no les he invitado desde el perfil de esta persona que siga la página empresa, es que están llegando porque algo les ha llegado de interés, ¿no?, de publicaciones o de contenido de esta empresa, ¿no? O sea que es interesante. Y sobre todo esa parte de luego los contenidos, saber taguearlos bien, que eso también trabaja muy bien esa viralidad, el que alguien te lo comparta, pues a partir de ahí, claro, tú conoces tu red, pero cuando una persona lo comparte, lo abre otro planeta. Exacto. Y en ese otro planeta, pues hay un montón de gente que claro, esto que ni te conocía. Claro, exactamente. La magia de la viralidad de las redes sociales, que a veces publicas un contenido en tu red social y luego no sabes cómo ha podido llegar a otros puntos, ¿no? Sí, total. Oye, ya que hablamos de actividad, de generar contenido, ¿tú cómo lo llevas? ¿Eres de los que, digamos, se planifican el contenido, incluso los días en los que vas a publicar? ¿Vas un poco a salto mata? ¿Cómo va esto, Chema? Bueno, yo al principio estaba muy perdido y al final lo hacía muy puntualmente, y lo que he ido haciendo con el tiempo ha sido generar un criterio. A fin de cuentas, yo creo que cuando trabajas tu perfil de LinkedIn como si tú fueras tu marca personal, pero no dejar de ser una marca, tienes que crear por un lado, un tono de qué vas a hablar, en qué tono lo vas a contar. Exacto. Y luego establecer una periodicidad, porque yo creo que hay personas que a lo mejor empiezan como muy animados y empiezan a publicar muy constantemente, incluso varias veces por semana, y luego de repente se desinflan o se aburren o la dejan inactiva durante meses. Sí. Y eso al final genera como caer en el cajón del olvido. Tampoco hay que obsesionarse, no creo que tengas que estar todas las semanas publicando algo. Yo en mi caso, que tengo, digamos, una regularidad, por ejemplo, soy columnista en El Publicista, pues claro, yo ya tengo mis contenidos que le doy esa vertiente de contenido, el que yo lo he enfocado de un lado más humano. Yo, por ejemplo, cuando empecé a escribir para El Publicista, decía, bueno, no voy a seguir hablando del metaverso como habla todo el mundo, no voy a seguir hablando de las últimas tendencias para 2022 como habrá tropecientos. Digo, pues me voy a enfocar en el lado humano de la profesión. Entonces empecé a generar contenido, llevo ya 7 meses trabajando, colaborando con ellos, y generé un contenido más vinculado, pues hablo de salud mental, de cómo organizarte en el trabajo, de cómo salir de ese modo ocupado y no morir en el intento, y aparte intento como documentarme muy bien para que, digamos, el contenido pues no sea un one shot de algo de tendencia y tal, sino que pueda ser algo de
de consulta puntual cuando te sea necesario y que tenga ese valor útil. Y la verdad es que está respondiendo muy bien este tipo de contenido, la verdad es que está gustando y al final pues he encontrado ese huequito donde, bueno, claro, pues hablas desde ese lado más humano y no estás como todo el mundo que o bien está contando lo bueno que es haciendo X, sí, o bien está hablando del metaverso o antes de Clubhouse o antes de no sé qué. Entonces, sí, me gusta más esa vertiente humana porque creo además en nuestra profesión creo que es especialmente necesaria. Total. Mira, me has pisado porque tenía pensado hablar del tema de publicista, que es, bueno, ponemos a la gente en contexto, que es una plataforma de información especializada en publicidad, marketing y comunicación. Bueno, ya has comentado un poco la línea editorial, sí, ¿no? De publicista. ¿Cada cuánto te podemos leer en el publicista, Chema? Pues cada mes. De hecho, mira, en el publicista me contactaron por LinkedIn igual. ¡Qué bueno! Les gusta. Sí, además, mira, fue muy curioso porque ocurrió un poco como contigo. Les gustaba el tipo de contenido que estaba publicando y un día redactor jefe de la cabecera del publicista me escribió por privado: oye, Chema, me gusta el tipo de contenido que escribes, tal, ¿te apetecería colaborar con nosotros sin ningún tipo de compromiso y tal? Digo, sí, claro. Llegamos a un acuerdo de colaboración, claro, y yo le dije, bueno, yo todos los meses lo único que te pido es que no quiero que se me imponga una temática, yo voy a hablar de cosas relacionadas con el sector y bueno, la verdad es que la relación ha fluido muy bien, pero mira, surgió la relación también a raíz de mis publicaciones en LinkedIn que a esta persona le empezaron a gustar y a partir de ahí surgió una relación de otro tipo que me ha permitido también generar otras ventanas de contactos dentro de mi red. Claro, total. Yo te localicé por una publicación, creo recordar que interactué contigo, luego ya fuimos contactos, etcétera, ¿no? Total. Por cierto, mostrar publicaciones. Si tú tuvieras el control del algoritmo de LinkedIn para mostrar publicaciones, promover o no, según qué contenido, ¿tendrías algún criterio al respecto? A ver, tú coge los mandos de LinkedIn, Chema, a ver qué nos vamos a encontrar ahí. Yo es que soy de los que piensa que, claro, cuando hablamos de algoritmo, hay alguien que programa un algoritmo. Sí. Y ese programador del algoritmo tiene unas ideas preconcebidas o se las imponen. Pero esas personas que detrás de esos algoritmos, al final, tienen un interés muy marcado en el que, ya sea viendo series de Netflix o ya sea viendo lo que sea en redes sociales, matamos la capacidad de sorpresa, quiero decir. Sí. Si tú ves que te gustan los viajes a la montaña, no vas a dejar de ver viajes a la montaña. Pero eso no quiere decir que en toda tu vida solo te gusten los viajes a la montaña. Te gustarán seguramente muchas más cosas. Claro. ¿Qué es lo que hacen los algoritmos? Nos llevan a que si te gustan los helados de fresa, solo vas a ver helados de fresa. Claro. Y eso mata, por un lado, la complejidad del ser humano. Creo que los humanos somos mucho más complejos que solamente lo que los algoritmos piensan que nos gustan porque un día dimos clic a un sitio o porque un día nos suscribimos a un sitio. Piensan que ya somos de una determinada manera. Y creo que eso nos mata. Yo estoy en contra de los algoritmos. Entiendo por qué están, entiendo que es la evolución, entiendo que esto irán haciéndose cada vez más evolucionados, pero creo que en el fondo están destruyendo nuestra complejidad como ser humano, porque nos están simplificando para ellos simplificar esa matriz en la que dirán, estos perfiles son de Madrid, les gusta esto, hacen esto, compran esto y tal. Pero más allá de eso, cualquier persona en general es mucho más compleja que lo que le quiere hacer ver un algoritmo. Hay muchos matices. Y hace poco escuchaba a una persona la dictadura del algoritmo. Digo, pues sí, no vas tan desencaminado. De hecho, el otro día estuve trasteando en una web que te indicaba cómo buscar en Netflix películas o series que por defecto nunca las verás, porque tu algoritmo, entonces como que ya tienes que forzar a la plataforma para buscar con ciertos tags para poder acceder a otros conteninos que de otra forma jamás los verías. Claro. Y no quiere decir que no te guste. No, es increíble. Sí, como nos están, digamos, entre comillas, controlando. Te dirigen y sobre todo creo que el problema es que nos simplifican. Sí, total.
Oye, Chema, está siendo una conversación fantástica, pero vamos a ir ya en la recta final. Pero, no, a ver, casi para ir terminando, tengo que preguntarte por ello, que si no reviento. Viendo tu perfil, la policromía esta de foto de banner de tu perfil, ¿es así por algo? ¿Tiene un mensaje oculto que no llego a ver? Es que no vivo con esa intriga, cuéntame. Mira, yo me empecé a fijar, cuando empecé un poco a profesionalizar más mi perfil, me empecé a fijar un poco cómo eran los fondos de gente así que seguía y tal. Sí. Es verdad que son todos como, o ponen colores neutros, el azul es el favorito, o ponen alguna pequeña textura, sí, o algún texto y tal. Y yo decía, joder, es que me falta color, me falta un poco, la vida no solamente es una pátina de un monocroma, ¿no? Sí. Entonces estuve viendo, en aquel entonces estaba viendo temas de referencias creativas donde jugaba mucho con los polígonos y con los colores, de manera que cuando te hacías zoom out veías figuras que de cerca no las veías. Entonces cogí el extracto de una de esas figuras y la puse como fondo porque me parecía interesante y sobre todo porque le daba un colorido y una visión también que reflejara un poco esa creatividad y esa variedad y ese multidisciplinar que te decía al principio, quería reflejarlo en algo pues muy de formas pero muy irregulares, con diferentes colores y un poco algo simbólico. ¿Ves? Había una explicación detrás, claro, había una explicación detrás, que no puso ahí el arco iris sin más. Este hombre. Todo tiene un porqué. Todo tiene un porqué, efectivamente. Oye, pues venga, ya que estamos, vamos ya a la última, que para un tío creativo como tú, seguro que esto está más que chupado. ¿Serías capaz de crearnos un chiste profesional así sobre la marcha para despedir? Bueno, te voy a contar uno muy, muy malo. ¿Vale? Vale, ahí va. ¿Por qué se enfadó Kellogg's? ¿Por qué se enfadó, perdón? ¿Por qué se enfadó Kellogg's? Paso palabra. Porque chocó Crispies. Hemos pedido un chiste, no hemos pedido que sea ni bueno ni malo, un chiste profesional. Oye, Chema, que muy buena la finalización. Muy bueno. Pero como todo lo bueno ha llegado a su final, lo vamos a tener que ir dejando, aunque tendríamos para muchas entregas hablando contigo, ¿no? ¿Cómo te lo has pasado en este paso por la Factoría Azul? Pues mira, la verdad es que muy divertido, muy ameno, como una charla con un amigo en un bar, por lo cual... Faltaban las cervezas virtuales. Faltaba la cervecita. Exacto. Qué bueno, Chema. Oye, pues vamos a seguir en contacto por LinkedIn, por donde quieras. Yo siempre, para despedir a la persona invitada, recomiendo a nuestra audiencia que se apunte bien tu perfil en LinkedIn. Esta gente que nos escucha son gente muy aplicada, o sea que te van a buscar en LinkedIn. Eso ya te lo garantizo. Mi perfil es muy sencillito, que busquen por todo junto, Chema Cuesta, y ahí salgo yo. Ahí saldrás. Que ha sido un placerazo tenerte en la Factoría Azul, Chema. Muchísimas gracias. Nada, muchas gracias a ti, Jorge, y la verdad es que me lo he pasado fenomenal y nada, estamos en contacto. Claro que sí. Muchísimas gracias, Chema. A ti. Venga, seguimos en la Factoría Azul. Bueno, pues movimiento del bueno en este episodio. Inspiración, creatividad, talento con un gran profesional como Chema Cuesta. Yo también me voy porque hay que ir preparando el siguiente episodio de esta temporada. Un episodio distinto, pero siempre contando con grandes profesionales. Bueno, recordad dónde nos encontráis: en nuestro canal de YouTube de LinkedGrowing, en nuestra web www.linkedgrowing.com/podcast y por supuesto en las principales plataformas de podcast. ¿Algo más? Pues sí, que muchísimas gracias por estar ahí. Cuidaros, que nos escuchamos. ¡Chao, profesionales!